I'm trying to find a way to make ourselves believe that time can stop our war. Avanzamos en esta desescalada. Lo hacemos poco a poco y con la mirada puesta en el horizonte. Es un horizonte todavía cercano, por eso las ganas de viajar se hacen más intensas si cabe. En este nuevo episodio de Cuarentena viajo desde China a Sudáfrica. Quiero seguir conociendo a españoles que viven su particular confinamiento. Felipe Sánchez es entrenador de judo en el Centro de Alto Rendimiento de Chongmin Island, cerca de Shanghái. Dejó Asturias hace casi un año para embarcarse en esta aventura sin saber muy bien a qué disciplina deportiva dedicaría su tiempo como preparador de los Juegos Olímpicos. Espera, vamos a empezar por el principio. Tú vives en la isla de Chongmin, ¿no? Sí, esto es la isla de Chongmin Island, que da al norte de Shanghái. Es una isla grande, será, no sé, como Manhattan, a lo mejor un poco más grande, yo creo. Una isla bastante grande. Yo la he visto en un mapa, cuando hablé contigo por primera vez ya me situé y la verdad es que tiene una pinta estupenda. ¿Cuántos habitantes tiene la isla? Bueno, no me preguntes porque no lo sé. Nosotros aquí, ¿sabes qué pasa? Que además esto es una zona, antiguamente por decir que es una zona rural, entonces aquí hay gente que empieza a venir de Shanghái a vivir aquí, entonces bueno, hay como construcciones tipo urbanizaciones y demás, pero no están aquí al lado, por decirlo así. Nosotros aquí alrededor del centro prácticamente no tenemos nada, es decir, yo aquí no estoy. Vamos, si te parece, Felipe, a empezar por el principio. Tú llevas 10 meses en China en general, aunque llevas en Shanghái 3, creo, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, 3 meses. Llevo claro, y casi todos ahí 3 meses y 2 semanas. ¿Y por qué llegas a China? ¿Cuál es el objeto de ir a China como entrenador de judo? ¿En principio ibas para eso? No, bueno, yo vine a... yo tenía trabajo en España y pues bueno, decidí pedir una excedencia porque bueno, vi una oferta que anunciaban en una página australiana, bueno, que pedían entrenadores para el Comité Olímpico Chino para preparar los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno. Los Juegos de invierno, los siguientes son en Beijing, en China. Entonces, bueno, lo eché un poco como diciendo, bueno, esto es el trabajo de mi vida, si suena la flauta, pero bueno, lo veía complicado, ¿no? Y al final, bueno, pues después de un proceso largo, porque una vez que me hicieron las entrevistas, pues quieras que no tarda, ¿no? El tema del papeleo y demás. Entonces luego al final, bueno, pues eso, me conseguí el trabajo aquí en venir a China. Lo que pasa es que no te decían ni en qué deporte ibas a venir. Es decir, te ficharon el Comité Olímpico Chino y luego, pues, de tu perfil, pues te mandarían para un deporte u otro. Tenías que hacer como una especie de lista de preferencias en función de tus titulaciones, en función de experiencia y demás, y luego ya te destinaban. Entonces nada, yo una vez que llegué me destinaron a patinaje de hielo, que yo, bueno, era una de las que había elegido, porque, bueno, España tenía experiencia no en hielo, sino con patinaje en línea, pero había trabajado muchos años con patinadores. Y bueno, como pedían mucha gente para el tema de deportes de invierno, pues era una de las opciones que veía factibles. Y nada, estuve allí los 3 meses trabajando, que no paramos, porque empezamos en Beijing, luego me fui al norte a Daqing, que es en la frontera con Rusia. Luego nos fuimos a Estados Unidos a entrenar un mes. Luego volvimos cerca de Mongolia, en la frontera también, en Bakelar. ¿Y a cuánta gente entrenas? Pues ahora en el centro donde estoy tengo a 24 chicos. Son 10 chicas y 14 chicos. ¿Y cómo es supongo que habrá diferencia en cuanto a disciplina, por ejemplo, a la hora de entrenar cuando lo hacías aquí en España a cuando lo haces allí en China? Sí, que se invierte mucho dinero en deporte de competición. Mientras en España, pues muchas veces se llegan, si hay buenos resultados en muchos deportes, entiendo que es más porque los padres apuestan por ello, porque los clubs, muchas veces entrenadores de manera altruista, porque el deporte es muy vocacional, pero no porque haya una inversión pública o privada en algunos deportes para formar deportistas, ni mucho menos. Es decir, llegan más por méritos propios. Aquí, sin embargo, es casi como una cuestión de Estado. El Estado invierte mucho dinero porque es como una manera, yo creo, de representar al país, ¿entiendes? Al final aquí los que hacen cualquier deporte, el objetivo es llegar al equipo nacional y representar a China en la Olimpiada. Entonces, bueno, pues es una diferencia importante. Yo creo que la disciplina, eso que comentas, se ve muy claramente en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que los equipos chinos de cualquier disciplina siempre brillan bastante o muy por encima de muchos otros y los ves como
muy disciplinados y con un entrenamiento como muy férreo y muy constante, y los resultados son los que están ahí, claro. Eso... Sí, bueno, a ver, los resultados está claro que son buenos. También es verdad que manejan mucha gente, con muchos medios, entonces, bueno, al final pues también es cuestión de selección natural. Si tienes a una población tan grande, pues al final siempre te va a salir un talento. Y muchas veces, aunque no estés haciendo el entrenamiento todo lo bien que debas, pero al final, pues oye, los que tienen calidad pues van a llegar ahí, ¿no? Y luego sí que es verdad que la mentalidad cambia mucho. Aquí la gente trabaja para ser oro olímpico, ya no vale ni ir a una olimpiada ni sacar el bronce. Aquí la gente entrena con la mentalidad de sacar un oro olímpico. Entonces, eso se nota, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces ahora tú les estás entrenando ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo prioritario? En mi caso el objetivo es más es menos ambicioso en el sentido de que son chavales todavía jóvenes y que la idea que tienen, o sea, el objetivo que tenemos es clasificarse para los Juegos de China. Aquí el año siguiente a los Juegos Olímpicos es cuando se hace aquí los Juegos de China cada 4 años, y entonces ahí es donde se decide el equipo nacional del siguiente ciclo olímpico. Entonces el objetivo nuestro es intentar primero clasificarse para esos Juegos, que me parece que son 8 deportistas por categoría, y a partir de ahí, pues lógicamente intentar llegar lo más arriba para poder meter chicos en el equipo nacional. Ese es el objetivo que tenemos nosotros en este año. Vale, ¿y cuántas horas entrenáis entre semana cada día? Pues bueno, depende un poco de las semanas y demás, pero una media solemos hacer 11, entre 12 las semanas que son más duras, las semanas más suaves a lo mejor 8 sesiones, y una media de 2 horas sesión. Bueno, pues calcula unas 20, 25, alguna semana puede ser alguna hora más, depende de qué temporada, bueno, depende un poco lo que toque, pero por ahí. Y ahora con el confinamiento, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Habéis seguido el entrenamiento igual? Sí, a ver, nosotros es un poco la diferencia, por ejemplo, en España, en otros países, es que aquí lo que hicieron fue, en el momento que empezó todo este problema del virus, lo que hicieron fue cerraron los centros, es decir, nadie podía salir del centro, es decir, los chicos no pudieron volver a casa, y todos los equipos nacionales hicieron lo mismo, y entonces lo que hicieron fue, por decirlo así, meterlos a todos en una burbuja, es decir, aquí no sale nadie, ni entra nadie, o lo mínimo imprescindible, y con medidas de un poco de control y de seguridad. Y entonces, bueno, pues lo que hicieron fue seguir entrenando con normalidad. Es decir, aquí, por ejemplo, los fines de semana los chavales pueden volver a casa los sábados de tarde, el sábado de tarde y domingo teóricamente se van a casa, pero durante estos 3 meses no pudieron. Es decir, tuvimos que estar aquí tanto los entrenadores como los deportistas. Claro. Y eso fue un poco como lo vivimos aquí. Y yo, por otros amigos que tengo en equipos nacionales, en otros deportes, pues igual, al final están todos igual. Es más, hay algunos que todavía no tienen permitido salir. Así como nosotros nos dejaron hace 2 semanas, hay algunos equipos nacionales que todavía están aislados, por decirlo así. Claro, y no habéis tenido, por lo tanto, ningún caso allí en el centro de entrenamiento. No. Aquí de momento no hubo nada, y en Shanghái parece que está bastante controlado. Entonces, por eso es lo que ahora nos están dejando salir ya. Sí, porque lleváis 2 semanas allí ya con esta desescalada. Sí, 2 semanas que ya podemos volver el fin de semana a casa, sí. Ajá, vale. ¿Y cómo es un día a día? Cuéntanos, Felipe. Ahora, con esta situación en la desescalada, ¿cómo es? ¿A qué hora os levantáis y cómo se...? Como te comento, escalada o desescalada, la única diferencia que tenemos nosotros es el fin de semana. Es decir, lo que es la rutina semanal sigue siendo la misma. Es decir, yo desde que llegué sigo con la misma rutina. Pues eso, por la mañana entrenamiento solemos hacerlo a las 9 de la mañana. Aquí se desayuna de 7 a 8 y media. Y ya luego metemos la primera sesión de entrenamiento, 9 y media. Se come muy temprano, comparado con España, de 11 a 12 y media de la comida. Y luego el segundo entrenamiento lo solemos meter a las 3 de la tarde. Porque la cena igual, es muy temprano, o sea, de 5 a 6 y media. Y luego los chicos, eso es, por decirlo así, la rutina normal, de doble sesión, mañana y tarde. Sí que es verdad que ellos tienen clase dentro del propio centro, estudian, y entonces van a clase 4 días, 2 días por la mañana y 2 días de tarde después de la cena, ¿no? Entonces los días que entrenan, que tienen colegio de mañana, o instituto, por decirlo así, lo que hacemos es esos días, un día normalmente es el día que les damos de descanso, medio día de descanso, y el otro día por lo que hacemos es un entrenamiento después de la cena, es decir, entrenamos a las 3 y a lo mejor luego entrenamos a las 7. Eso es un poco la rutina. Y luego el sábado solemos hacer una sesión. En la época que no pudimos bajar a la ciudad por el tema de estar confinados, pues lo que hicimos fue intentar
pues hacer alguna actividad un poco extra, pues alguna reunión, aprovechábamos para ver vídeos de campeonatos, bueno, pues hacer alguna actividad, porque si no también los chavales estar aquí sin hacer nada llega a ser un poco aburrido, ¿no? Entonces, por lo menos, o un día a lo mejor vamos a jugar un partido, bueno, pues hacer algo de deporte, pero ya más relajados. Entonces, lo que buscábamos era un poco mantenerlos entretenidos también. ¿Y tú cómo te comunicas con ellos? Porque sabes chino. No, yo, bueno, estoy intentando aprender un poco, pero llevo poco tiempo y la verdad es que es un idioma complicado. Yo aquí, así como en el equipo nacional de patinaje teníamos traductor en cada equipo, aquí no tengo traductor. Lo que pasa es que, bueno, la coordinadora, la jefa que trabaja conmigo, sí que habla inglés, habla francés, entonces, bueno, entendemos bien, y ella sí que muchas veces me hace labores de traducción cuando realmente lo necesito. En lo que es el día a día, en los entrenamientos, al final, pues oye, los chavales ya me van conociendo, yo les mando la planificación con antelación, con lo cual pues tengo una planilla donde ya aparecen los días de la semana en chino, donde aparecen algunas palabras en chino, utilizo también dibujos, bueno, ya saben lo que les toca, saben qué horarios los tienen, y luego, bueno, pues el judo también es muy visual, hacer una demostración, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y luego todos, digamos 3 o 4 deportistas hablan inglés medianamente bien, y luego todos estudian inglés, aunque sea un poquito. Entonces, después de 3 meses se nota que encima ya perdieron la timidez esa del principio, y la verdad es que cada vez hablan más inglés, yo también cada vez voy entendiendo un poco de chino, entonces bueno, al final lo que es la comunicación sin problema, la verdad. Hombre, me gustaría poder comunicarme mejor, sobre todo para algunas cosas así muy concretas, aspectos tácticos o cosas así del entrenamiento, pero bueno, cuando viene la coordinadora aprovechamos para hacer esas cosas también. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la cultura china? Decir solo una cosa, no sé. Yo la verdad No, una o varias. Siempre me gustó viajar mucho, entonces Asia había viajado, en China solo había estado en Hong Kong hace años. Entonces, bueno, venía un poco a expectativa, tampoco sabía muy bien lo que iba a encontrar, ¿no? Sobre todo en el ámbito mío profesional, deportivo. En lo cultural, bueno, pues eso, ya había estado en Hong Kong, ya había estado en otros países asiáticos, entonces, bueno, pues la comida, lógicamente, es muy diferente, pero bueno, que son cosas que a lo mejor ya te esperas. Y un poco así, no sé, me pueda chocar, es que no sabría decir, no sé, tenía que pensarlo un poco, no sé. La verdad es que ya te digo, el tema cultural, al final, dices tú, jolín, es una cultura tan diferente, pero a la vez tan parecida. Al final los chinos, yo creo que comparado con los españoles somos bastante similares. Es decir, la manera de ser muchas veces son bromistas, son divertidos, chillan, o sea, en el sentido de como un poco como los españoles, ¿no? A lo mejor si te vas con los japoneses somos más diferentes, son más serios, no tienen ese sentido de humor español, no sé, son más fríos, ¿no? Y sin embargo, o sea, los chinos son como más afables, son más simpáticos. Entonces la verdad es que por lo menos conmigo el trato ha sido muy bueno desde el principio, ya no solo aquí, sino en el equipo nacional donde estuve en patinaje, y la verdad es que pues eso, al final, hombre, siendo una cultura diferente, pero al final te hace sentir un poco, cuando llevas un tiempo, que al final como si estuvieras en casa, ¿no? Un poco, esa es la sensación, vaya. Y a pesar de las diferencias de idioma y las posibles dificultades de tener que necesitar a alguien que te eche una mano y tal, ¿comentáis entre vosotros, os ha comentado dentro de la situación de confinamiento cómo se está viviendo la crisis o las repercusiones de la crisis? ¿Crisis, pero te refieres a crisis económica o crisis...? No, la crisis sanitaria, la crisis sanitaria que ha originado el virus. Sí. Bueno, pues a ver, yo aquí la verdad es que, hombre, son temas que, como tampoco, lógicamente, no hablando chino, tampoco te enteras mucho del tema. Yo al final lo que me entero es un poco por mensajes que nos mandan, que con el traductor del móvil pues lo traduces. Entonces, bueno, más que nada pues te informan por ejemplo, aquí en Shanghái, al estar de alta en el teléfono, te llegan mensajes sobre el estado pues eso, como el estado del virus en la ciudad, de cuántos infectados hay, bueno, toda esa información que nos llega en España, pues de aquí. Entonces, bueno, al final es un poco por lo que me entero. Las noticias aquí en la televisión, ahora no tengo televisión, pero estaba antes, la tenía, y la verdad es que como está en chino, tampoco ni la ponía. Es decir, me entero más muchas veces de las noticias en China por España, pues cuando en España no estaba el virus, pues ya empezaban a hablar algo del virus de China. Ahora, lógicamente, se habla más del virus en España. Entonces, al final, en China, bueno, pues sé un poco lo que me toca vivir en el día a día, pero tampoco me entero demasiado. Y sobre todo, bueno, por otros amigos españoles que están en otros equipos por aquí, en otros deportes. Y entonces, bueno, pues sí que hablamos hoy, pues en esta ciudad nosotros no nos dejan salir, en esta ciudad sí, en esta ciudad estamos en cuarentenas y viajamos de otro país. Pero bueno, te vas enterando de cosas más por los extranjeros que por los propios chinos, lógicamente. Entonces,
sobre todo en cuanto a si puedes viajar de una provincia a otra, cuando vienes de un país y tienes que estar en cuarentena, bueno, toda esa serie de normas que fueron poniendo escalonadamente. Entonces, bueno, eso sí que te vas enterando por los grupos de extranjeros que tenemos. ¿Y qué impresión tienes tú desde allí respecto a lo que ocurre, cómo estamos viviendo la crisis aquí en España? Bueno, a ver, yo creo que, hombre, yo no sé si sería previsible o no previsible. Yo entiendo que, no sé, yo no soy quien para decir si se pudo hacer más o no, ¿no? Pero está claro que, hombre, las cosas aquí empezaron, ¿qué fue? En mediados de enero fue cuando aquí empezó un poco, fue antes, en Wuhan, pero bueno, como que la gente lo veía como muy alejado. Yo los chinos, yo me acuerdo que le pregunté a un amigo chino en Beijing y dije, oye, pero esto del virus, ¿qué? ¿Sabes? Nada, esto nada, hombre, eso es en Wuhan, pero está controlado allí. Y luego fue cuando de un día para otro ya empezaron a cerrar los centros de entrenamiento, a recomendar a la gente que no saliera a la calle, bueno, toda esa serie de pautas, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que en España, teniendo en cuenta que aquí empezó mucho antes, yo creo que toda esa información se tenía que haber cogido e intentar haberlo prevenido un poco, ¿no? Sobre todo el tema de, pues, oye, de dejar entrar vuelos de todos los países del mundo sin ningún tipo de control y cosas así. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que aquí sí que es verdad que, por lo menos, si es verídico pues, los datos que nos dan, o por lo menos ves que hay una evolución, que la gente cumple las normas, no hace falta a lo mejor ser tan estrictos como mejor como en España, porque aquí la gente, claro, cuando yo dije el tema este del virus, que en España hacían vida normal, la gente como que, bueno, tampoco le he prestado atención lógicamente porque no, bueno, porque a lo mejor no lo vivían desde cerca, yo tampoco porque tampoco me afectaba, simplemente que no podía salir. Pero cuando en España llegó el tema este y que no podían salir, la gente me empezó a llamar por teléfono como diciendo, joder, pero si tú llevas ahí 2 meses, claro, como diciendo, hostia, si aquí llevas tú 2 meses en la misma situación. Y dije, no te equivoques, que aquí es diferente. Porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, en Beijing, a mí me pilló justo el inicio del virus en Beijing, antes de cambiar de equipo, estuve en un hotel 15 días, que coincidía con el Año Nuevo Chino, y entonces fue cuando recomendaron a la gente a no salir, coincidió también el Año Nuevo Chino, que la gente viaja y vuelve a sus ciudades de origen y demás, y es que nunca hubo obligación de quedarse en casa. Sí que es verdad que había recomendación, pero nunca hubo prohibición, por ejemplo, en Beijing de salir a la calle, nunca. Y en Shanghái, yo creo que tampoco, no estoy seguro, no te lo puedo decir a ciencia cierta, pero en Beijing todavía le pregunté a una amiga mía que trabaja en la embajada de España, y me decían, no, si aquí nunca hubo la prohibición. Otra cosa es que la gente no salía. ¿Por qué? Porque estaba todo cerrado. O solo habrían, pues, comida para llevar, como la fase que está ahora en España, ¿no? Habrían, a lo mejor, pues, las farmacias, lógicamente, bueno, las cosas esenciales. Cerraron colegios, cerraron centros comerciales, y entonces la gente que había en la calle cada vez era menos. Pero no había esa prohibición de no salir. Más que sí que es verdad que entiendo que la gente a lo mejor es más responsable. Es decir, si te dicen que no hay que salir, entonces yo creo que eso es un tema cultural también. Allí, pues aquí la gente está acostumbrada, son más mandados, ¿no? Si te dicen una cosa, pues están acostumbrados a bueno, ya que ahí sí que se nota bastante. Y lo que sí que cambió mucho con respecto a España es que aquí endurecieron mucho ya desde el principio el tema de las cuarentenas. Es decir, no había prohibición de salir, pero ojo, tú venías de otro país, venías de una provincia infectada, y entonces sí que tienes que estar en cuarentena. Y ahí sí que a mí me consta, porque amiguetes que les pasó, de ir la policía a tu casa, de que a lo mejor el vecino te veía salir o que pensaba que eras tú, lo veía a un amigo que vivía con otro extranjero y como el otro podía salir porque no estaba, ya no tenía por qué hacer cuarentena, entonces pensaba que era él y el vecino le denunciaba y iba a la policía a casa. O sea, había mucho control sobre el tema de las cuarentenas. Y luego, en el tema del extranjero, claro, ahora, por ejemplo, se empezaron a dar cuenta de que los casos últimos de positivos que estaba viendo era por gente que estaba volviendo a China, tanto gente chinos o gente extranjera. Entonces ahora por decisión cerraron las fronteras. No sé si tienen con todos los países, pero prácticamente con todos. No sé si leí otro día que eran 80 países. Entonces no puedes volver salvo que seas ciudadano chino. Es decir, yo, por ejemplo, que tengo permiso de residencia, si me voy, yo me puedo ir a España ahora si quiero, pero no vuelves. No vuelvo. Entonces, te quiero decir, ellos están controlando mucho eso. ¿Por qué? Porque incluso cuando dejaban volver, que ahora ya no se puede, te mandaban a hacer obligatoriamente 15 días de cuarentena. Es más, te metían, si no tenías, parece, tu alojamiento privado, tu casa, que entonces te ponían allí, te ponían un hotel exclusivo para hacer las cuarentenas. Entonces, bueno, fueron muy estrictos en esos temas. En el tema, sobre todo, de cuarentenas, de movimiento, lo que es movilidad geográfica, muy controlado. Todo a través de una aplicación. Tienes una aplicación de móvil donde tú, por ejemplo, ahora ya no son tan exigentes, pero si querías moverte, por ejemplo, en Shanghái, si voy a un hotel, yo tengo que enseñar esa aplicación diciendo que justifica que no estuve en una zona infectada
por decirlo así, que registra dónde estuviste. Entonces, si está en verde, quiere decir que puedes entrar. Estás libre de, por lo menos más seguro de poder haber estado infectado, ¿no? Ahí sí que el tema de controles y tema de las aplicaciones están mucho más avanzados. Yo me acuerdo cuando vine a Shanghái el 31 de enero, y por ejemplo en el vuelo ya me hicieron cubrir una serie de formularios y yo no entendía porque me estaban en chino, al final me ayudó una chica y tal. Y yo, ¿esto para qué es? Y es porque si por ejemplo detectan que alguien está infectado, que fue en ese avión, pues lo que hacen es inmediatamente localizan a todos los que fueron en ese avión y todos en cuarentena. O sea, al final lo que hicieron fue, claro, unas medidas un poco dramáticas, llamémoslo, excepcionales, pero de mucho control. Entonces, bueno, no sé si gracias a eso pues están siendo más eficaces que nosotros en España. Y habrá muchos factores, ¿no? Entiendo, China es muy grande también. Las distancias entre Wuhan y ahora Harbin, que creo que está aislada también, está en otra punta. O sea, es como en Europa, sin malas, Noruega y Portugal, mejor, o más, incluso más distancia. Entonces, no sé, es un país tan grande que tampoco supongo que habrá más factores que hayan influido, ¿no? Yo supongo que las medidas drásticas tienen mucho que ver y la responsabilidad de los ciudadanos también. Y son dos cosas que tienen mucha diferencia con lo que estás contando, cómo se está aplicando en China y lo que está sucediendo en España, que ya hay hasta manifestaciones. Ya. Hombre, yo respecto al tema de España, claro, no lo estoy viendo por las noticias, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el fin de semana, hace 2 semanas, que fue el primer fin de semana que bajé a Shanghái, iba con un poco de miedo, no miedo al virus, porque al final, bueno, oye, miedo sí, no sé, tampoco se puede vivir con miedo, entiendo, ¿no? Pero te quiero decir, miedo a decir, oye, igual voy hasta allí y no voy a poder hacer nada, porque está todo cerrado. Entonces, bueno, hablé con amiguetes y que me decían, no, si está haciendo la gente vida normal, pero bueno, yo dije, yo seguro que tan normal no será, ¿no? Y la verdad es que me chocó porque allí se está haciendo vida, a ver, sí que ves a más gente, o sea, todo el mundo en la calle llevaba mascarilla, pero que ya antes llevaban a lo mejor un 50%. Es verdad. La contaminación y más. Pero sí que, por ejemplo, no tienes por qué llevarla, pero en los centros comerciales sí que te obligan, en el metro, en el transporte público, pero luego ves colas, ves gente, o sea, al final la mascarilla, pues lo de siempre, si no la usas bien, hombre, servirá de poco o será una ayuda, ¿no? Pero me refiero, la gente luego vas a un bar, comes y quita la mascarilla y la pone encima de la mesa, o sea, que te quiero decir que al final no están haciendo un buen uso y sigue habiendo, hay aglomeraciones de gente, porque al final es una ciudad muy grande. Coincidió hace 2 semanas, que era el 1 de mayo, que es festivo aquí también, Día del Trabajador, y la ciudad estaba a reventar. Es decir, los pasos de cebra, colas en los sitios de comida, o sea, te quiero decir que la gente hacía vida absolutamente normal. Que yo pensé que iba a haber como más aislamiento. Yo creo que en España ahora hay un poco mejor incluso de psicosis, ¿no? Como lo que se hablan por ahí del tema de la vieja del visillo, de la gente, joder, mira esos, mira al otro, mira el policía del balcón. Yo creo que también un poco exagerado, ¿no? También es verdad, claro, que en España ahora, en la fase que está ahora China, vamos como mucho adelanto. Quiere decir, aquí empezó hace 3 meses. Quiere decir, ahora en Shanghái, yo te digo que se vive con normalidad, que es la realidad, quitando eso que te dije de la mascarilla y demás. Pero claro, también es verdad que a lo mejor no hubo ningún muerto en los últimos meses. No sé exactamente los datos, pero sé que hay muy pocos infectados, o mínimo. Entonces te quiero decir, claro, en España siguen muriendo todos los días, no sé ahora mismo cómo estarán los datos, 150 personas o 200 o 300. Entonces quiero decir, claro, no es comparable, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que sí que también hay un poco de psicosis. Al final, yo entiendo que cuando las cosas no se están haciendo bien por parte de los que mandan, lógicamente eso da pie un poco a que, no sé, la gente un poco, pues se tome un poco todo a la torrera, ¿no? Yo creo que sería más sencillo decir, oye, señores, pasa esto, pues lógicamente va en la conciencia de cada uno y en hacer las cosas bien. Pero claro, al final la gente, como somos, pues se tienen que tomar medidas a lo mejor un poco drásticas, ¿no? Pero bueno, no lo sé. La verdad es que a mí todo esto de los boletines, cada día un boletín nuevo con una tontería nueva, me parece que roza un poco el ridículo. Yo te digo cómo lo vivo desde aquí. Ahora sí. No puedes andar en bici, ahora puedo andar en bici 1 hora, pero puedo al bar 8 horas. O sea, son cosas que dices tú, no sé, me parece un sinsentido. Yo creo que sería hasta más fácil, no sé, una charla de decir, oye, vamos a ver, esto es lo que pasa y esto es lo que hay que evitar. Yo entiendo que por lo menos salga a pasear o a correr en una zona donde ya nadie, no pasa nada, salgas a las 8 de la mañana o a las 12 de la noche. Te quiero decir, pero al final toda esa serie de normas que no las sabe nadie, al final cada día lo complican más, no sé, no le veo mucho el sentido, la verdad. Entonces, hombre, ya te digo que yo no soy un experto, yo no te voy a decir que sea ni mejor ni peor, pero desde luego bien, no creo que se esté haciendo, porque los resultados no están siendo buenos, o sea, me considero que son
de los peores o los peores. Por algo será. Hombre, no quiere decir que sea el único factor, pero entiendo que eso no será porque se estén haciendo bien las cosas. Y no lo sé, pero... Allí en China la desescalada no se hizo como lo están haciendo aquí, aplicando esas normas. Pues hoy estimamos que pueden salir de esta manera, ahora de esta otra. Aquí lo que te comento, yo, incluso en Shanghái, yo cuando vine, que ya vine, me refiero, se hicieron mucho lo que te comentaba, el tema de ¿cómo se llama? Lo de cuarentenas, pero el tema de la gente nunca estuvo obligada a no salir a la calle. Wuhan, creo que sí, pero aquí en Shanghái no. Entonces, ¿qué pasa? Los colegios estaban cerrados, los trabajos estaban cerrados. Algunas urbanizaciones sí que había, por ejemplo, en mi trabajo, aquí, como normativa interna del trabajo, es el que te dice, oye, tú no puedes salir de aquí. Incluso yo tenía algún amigo que vivía en urbanizaciones donde no les dejaban salir de la urbanización, pero un poco como medidas, yo creo, internas del propio trabajo, de la propia residencia, más que del propio gobierno a nivel general, creo yo. No sé si en Wuhan se ha vuelto al confinamiento, ¿te suena? ¿Que ha habido algún que otro caso, algún rebrote? No, yo creo que sí que esta semana habían dicho, ¿no?, que había salido algún caso nuevo, sí, y que querían hacer test masivos a toda la población, pero no, hasta ahí donde yo sé, confinamiento no. El confinamiento donde está ahora es en Harbin, que es en el norte. Harbin queda en la frontera con Rusia, al norte, y ahí es donde parece ser que vino mucha gente de regreso desde Rusia, supongo que o rusos o ciudadanos chinos, y que ahí fue donde se empezó ahora, y entonces lo que hicieron fue pues aislar un poco la población, vaya. Uh-huh. Es una ciudad grande, no son 10 millones o 15 millones de habitantes, pero una ciudad enorme. ¿Tú mantienes contacto con tu familia ahí en Asturias? ¿Habláis con frecuencia? Sí, grupos de familiares, estos de WhatsApp, más que por teléfono, bueno, por teléfono mejor una vez a la semana y demás, uh-huh, pero sí que por grupos. Y la verdad es que ahora, está mal decirlo, pero desde que está el tema este del virus, la verdad es que nosotros estamos más entretenidos, los extranjeros, porque parece que la gente tiene más tiempo, con lo cual, pues la gente está más en redes sociales, en grupos. Entonces, bueno, quieras que no, aquí que, por ejemplo, tienes bastante tiempo libre, el tiempo que no trabajas, bueno, pues estás en la habitación o estás por ahí, pero sí que la gente está con más tiempo, entonces quieras que no, hablas más con... O sea, hablé más en estos meses que en los meses que estaba liberado, por decirlo así. Claro. Entonces, bueno, yo creo que también se sacan cosas en positivo, que no queda otra. ¿Sí? Bien, esa es la lectura, claro. Sí. Oye, Felipe, pues me ha alegrado mucho hablar contigo y saber de tu situación. Es la primera vez que nos saludamos, no será la última, espero. Vale, nada, cuando quieras. ¿Qué vas a hacer ahora? Allí son 6 horas menos. Perdón, 6 horas más. 6 horas sí, más. Aquí son tengo en el ordenador la hora española, aquí son no sé qué hora son, las 6 y 3, las 9, ¿no? 9 y media. Pues nada, hoy me retiraré pronto porque mañana no es que madruguemos mucho, estamos a las 10 de la mañana, pero bueno, hoy a ser posible a las 11 espero estar ya durmiendo, que estoy cansado, la semana fue dura, tengo que recoger un poco aquí todos los trastos y luego preparar la bolsa para ir mañana a la ciudad y nada, un poco más. Pues perfecto, pues te dejamos que descanses. Bueno, pues nada. Y un placer, Felipe. Nada, igualmente, un saludo. Nos vemos, vale. Hasta la próxima. Venga. Dejamos durmiendo a Felipe y volamos hasta Sudáfrica. Allí me espera Nerea González, periodista de la agencia EFE. Vive en Johannesburgo, donde llegó después de trabajar durante 4 años en Buenos Aires. Aunque le gusta su vida de corresponsal, reconoce que todavía le quedan unos años hasta que decida establecerse en un mismo lugar. Bueno, hola, lo primero de todo. Hola. ¿Cómo se produce ese cambio de Argentina a Johannesburgo? Nada, la realidad es que ya después de 4 años sentía que necesitaba un cambio. Es como que llega un punto, siempre alrededor de los 3 o 4 años, que ya sientes que o te quedas y te estableces o es el momento de probar algo nuevo, de seguir aprendiendo en otro lado, porque te sientes ya un poco estancada, sobre todo si estás fuera por un tema de trabajo, pues vas a necesitar siempre que tienes que seguir aprendiendo, y a veces la vida te pide reaccionar y cambiar, así que nada, pedí cambio para empezar otra aventura, básicamente. Vale, o sea que el cambio lo solicitaste tú, y es fácil que te lo concedan. Bueno, depende, la verdad. Es que al final depende de que
tú te quieras ir, pero que haya también otra persona en otro sitio que se quiera ir y encajen los dos perfiles, ¿sabes? Aunque no necesariamente quiere decir que vayas a intercambiar puestos ni nada por el estilo, pero tienen que ocurrir las dos cosas a la vez, que tú te quieras ir y que haya otra plaza que cuadre con tu perfil libre justo en ese momento. Entonces es un poco complicado a veces. A mí me costó, lo estuve pidiendo como 4 meses o así hasta que salió. Es una empresa muy grande y siempre sale algo al final. Claro, ¿y te hubiera dado lo mismo otro destino o tú querías ir a África? No, que va, fue una cosa bastante aleatoria. Yo había pedido el cambio, quería probar algo que no fuese América Latina después de 4 años, aunque me encanta América Latina, pero quería un cambio también en ese sentido. Y un día me llamó mi jefe al despacho y me dijo, ¿te puedes ir a Pekín o a Johannesburgo? Que es donde hay 2 plazas. Me lo dices mañana. Y yo dije como, bueno, voy saliendo, que me lo tengo que pensar. Y al final me gustaba más la opción de venir a Johannesburgo que la de Pekín. Y por eso acabé aquí. Pero vamos, no hubo mucha más preparación que eso. Qué bueno. Y ahora, hoy es martes. Estamos en pleno confinamiento, aunque vosotros allí ya vais un poco más adelantados que en el resto, ¿no? ¿Que en el resto de África? Sí. Sí. Sí, bastante por delante. Sudáfrica es el país que tiene más casos bastante de lejos. Como no recuerdo ahora exactamente los números, pero varios miles por delante de Egipto, que es el segundo país más afectado. Está Sudáfrica como el país más afectado y luego sobre todo los países del norte. Egipto, Argelia y Marruecos, donde además está viendo más... El virus tiene más letalidad que lo que estamos viendo aquí en Sudáfrica. Por lo menos eso es una buena noticia, que aunque tengamos más número de casos, hay menos muertos. Y ahora, un día como el de hoy, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Cómo es tu día a día? Pues normalmente yo me levanto, desayuno mientras miro todos los medios y con lo que veo en la prensa local, más lo que tengo yo de previsiones del día o lo que se prevé, pues tengo que hacer la agenda del día, discutirla con mi jefe y luego ya pues estar al tanto. Si tengo que ir a algún sitio, pues voy a algún sitio. Si tengo que seguir cosas por internet porque son virtuales o incluso por la televisión, las sigo por la televisión desde aquí. Y un poco es estar siempre atenta a lo que pase porque al final las agencias de noticias cubrimos todo en directo. Yo no puedo permitirme el que haya pasado una cosa y enterarme una hora después. Tengo que estar siempre pendiente de qué es lo que está pasando y saber más o menos que hay algo que puede pasar, digamos. Incluso en ese sentido, no solo estar atenta, sino tener previsto cosas que pueden pasar. ¿Y ahora en qué estás trabajando? ¿Qué es lo que estás...? Pues ahora mismo, hoy no, porque estoy librando, porque trabajé el fin de semana, pero lo que estábamos más pendientes esta semana es que el primer ministro de Lesoto, que es un país pequeñito que hay aquí, bueno, está como en el medio de Sudáfrica, es un país pequeño en lo alto de las montañas aquí, y Sudáfrica lo rodea completamente. Y el primer ministro, que es la persona que ejerce el poder ejecutivo, porque es una monarquía parlamentaria, el primer ministro lleva como 4 meses diciendo que va a dimitir porque hay una crisis política muy grande. Aparte, él es sospechoso de haber tenido algún tipo de responsabilidad en el asesinato de su mujer en 2017. Ya salió todo el escándalo un poco más apuntando directamente hacia él a principios de año, y desde entonces, entre eso y que estaba el partido del gobierno muy peleado entre sí, pues el hombre lleva como 4 meses dimitiendo a cámara lenta. O sea, una dimisión a modo de desescalada, podríamos decir. Sí, además Lesoto justo ha sido el único país de África que hasta la semana pasada, el jueves, que no tenía ningún caso registrado, y uno de los pocos países del mundo. Pero a cambio tenía esta crisis política tremenda, que es que, bueno, tienes a tu primer ministro sospechoso de haber organizado el asesinato de su mujer, así que no es menor. Caray. Oye, te leí el otro día un artículo que publicaste, uno de los últimos, no sé si ha sido el último, la particular ley seca de Sudáfrica. Me llamó mucho la atención porque se pedía desde la administración que dejaran de beber durante la cuarentena.
Eso es. Ahora que hay un problema de violencia muy grande, de violencia y de criminalidad. La violencia doméstica, por ejemplo, es un problema muy grande. Pero al margen de eso, Sudáfrica es uno de las grandes capitales de la violación y del crimen del mundo. Hay zonas muy, muy peligrosas. Era peor antes, pero todavía sigue habiendo un problema muy grande. Le sumas eso a que también el alcohol es un factor muy grande de ocupación de camas de urgencias en los hospitales, porque hay reyertas, por enfermedades directamente derivadas del consumo de alcohol o del abuso del consumo de alcohol, porque también debilita el sistema inmune, sobre todo para gente que tiene problemas serios de adicción, que es otro problema bastante generalizado. Entonces decidieron pues cortar por lo sano con eso y con el tabaco también. No se puede vender ni alcohol ni tabaco desde el 26 de marzo y no se prevé que se pueda hasta por lo menos finales de mayo y no se sabe si va a pasar para todo el país porque va a haber supuestamente un cambio nuevo de fase. Pero igual las grandes capitales, Ciudad del Cabo y Johannesburgo, todavía no estamos para pasar. Así que puede ser que incluso más de 2 meses en las grandes capitales. No se sabe todavía. Claro, algo a lo que tú también aludes en el artículo es que esa situación provoca que haya un mercado negro por detrás. Bueno, por detrás, claro, un mercado negro brutal, ¿no? Claro, sí. A ver, en muchas zonas, sobre todo en los barrios más pobres, en los barrios más vulnerables, donde la gente vive más junta y donde la policía pero está más a controlar otras cosas. Y aparte, durante los tiempos del apartheid también había mucha tradición de hacer alcohol en casa y cosas así. Pues en esos sitios es más difícil de controlar y sigue pasando porque es un poco la normalidad de siempre. Ahora, en los barrios que no son esos barrios, pues sí que hay gente, pues eso, vendiendo una botella de alcohol que tiene la etiqueta puesta brandy y que tú no sabes de dónde viene eso. O gente que se está deshaciendo un poco del stock que tenían los bares y cosas así, porque es la única forma que tienen de hacer dinero. Si no, pues igual podrían estar vendiendo alcohol a domicilio con Uber o con alguna cosa de estas, pero no tienen ninguna posibilidad de hacer ingresos. Ajá. Entonces sí, siempre que hay una prohibición suele desembocar en un mercado negro, eso es así. Que también es muy peligroso porque hay gente que está consumiendo cosas que no se sabe. Claro, con el riesgo que eso conlleva. Oye, Johannesburgo, ¿cómo se está haciendo la desescalada? ¿Vais por fases como aquí en España? ¿O cómo es? Sí, vamos por fases, pero vamos como justo al revés, porque pasamos de la fase 5, que es la del confinamiento total, solo con servicios esenciales, a la fase 4, fase 2, fase 3, fase 1. Ahora mismo estamos en la fase 4, que todavía es súper restrictiva. Ahora, por ejemplo, recientemente la han modificado para abrir, por ejemplo, el comercio electrónico a todo. Que eso yo creo que en España ha estado funcionando, pues aquí no. Y se ha abierto a más que servicios esenciales. Hemos estado con servicios esenciales durante 5 semanas. Es muchísimo, que no ha pasado en España que estuvierais solo con servicios esenciales durante tanto tiempo. Entonces, es una desescalada, pero bastante dura todavía. ¿Y qué tal lo llevan los ciudadanos? ¿Hay protestas por algunos sectores o no? Ha habido problemas con la policía, sobre todo al principio, en los barrios más pobres, que al final es que hay mucha gente que no es solo que no tenga exactamente la conciencia, porque normalmente ya conviven con problemas más complicados que el coronavirus. Entonces, bueno, les quiero decir, no, señores, hay que estar en su casa. En mi casa viven 8 personas y no tenemos agua. Pues claro, es una situación complicada de aplicar. Entonces, ahí sí que hubo problemas. Hubo también en respuesta a problemas de demasiada dureza policial. Después ya se ha cambiado un poco, pero ahora estamos ya viendo que viene la marea de los problemas porque la gente está pasando hambre, porque hay mucha gente que vive al día de lo que puede trabajar en el día o de lo que puede vender en el día. Hay mucha gente vendiendo cargadores de móviles en los semáforos o vendiendo fruta o lo que sea. Pues toda esa gente necesita estar en la calle y estar trabajando para poder comer ese mismo día, para alimentar a sus familias. Entonces, claro, ahora viene la otra avalancha de potenciales problemas por la situación económica, digamos.
Claro, yo creo que es una situación muy común aquí en España, evidentemente, que también se ve, en países como Colombia, que también he hablado con una compañera el otro día, que sucede lo mismo, es decir, la cuarentena no se puede llevar a cabo 100% por pura supervivencia, la gente tiene que vivir al día y buscarse la vida, claro, para comer ese mismo día. ¿Y hay ayudas por parte de la administración hacia estos sectores? Sí, hay ayudas, se está repartiendo comida, hay también hay fondos de desempleo y otros fondos de ayudas, pero no funciona todo exactamente bien. No puedes pensar que funcionan este tipo de ayudas sociales funciona como puede funcionar en un país como España. Entonces es complicado de aplicar y de llevar a todas partes, incluso en esta situación. Yo no sé, pero es una pregunta que yo me llevo haciendo desde el principio, porque África es verdad que no siempre abre portadas y no siempre está en las noticias, no siempre es motivo de información, pero es cierto que yo me he preguntado, imagino que habrá más gente que también, ¿por qué en África ha habido menos casos de contagios y de muertes de coronavirus que en el resto del mundo? Bueno, esa es una pregunta que todavía está por resolverse, pero hay muchos factores en juego. En primer lugar, aquí ha llegado más tarde que en Europa, entonces la mayor parte de los gobiernos, viendo lo que pasaba en Europa, con sistemas de salud mucho más avanzados, lo que hicieron fue tomar medidas drásticas desde el principio. Aquí cuando se ordenó el estado de emergencia creo que no había todavía 100 casos y éramos de los peores países que estábamos. Y cuando se ha ordenado confinamiento general total solo con servicios esenciales, creo que todavía no había 200 o estaba una cosa por ahí. 200 personas. Muertos igual había 2, no lo sé. Ahora mismo no recuerdo exactamente las cifras, pero son cifras muy bajas comparadas con lo que estaba pasando en Europa y medidas más drásticas en respuesta. Entonces eso ha influido para que la epidemia evolucionara con una curva aplanada desde el principio en la mayor parte de los sitios. Ruanda ordenó también confinamiento general con 17 personas contagiadas nada más. Entonces, todo eso que se toma viendo lo que está pasando en otros sitios y sabiendo que el problema potencial aquí es mucho más grave, ha ayudado. Pero luego también hay otros factores que no se sabe exactamente cómo están influyendo. Como por ejemplo, que la población en África es más joven. Entonces eso se supone que puede influir un poco en el que aquí en África estemos viendo menos mortalidad. Hay también otros factores como que, por ejemplo, África, los países de África, ya estaban combatiendo desde antes otras enfermedades. Entonces, en la mayor parte de aeropuertos igual te vas a encontrar escáner de temperatura sin necesidad de que pase una crisis como esta. A mí cada vez que entraba en Johannesburgo, porque venía de España o de donde fuera, al pasar por el control de pasaportes, pasas por un control de temperatura. Entonces, bueno, tienen una serie de herramientas ya en pie porque habitualmente ya trabajan combatiendo otras epidemias. El ébola, están más acostumbrados. En España, en Italia, pues estaba pasando la gente en plan, bueno, bienvenido, pasa. Entonces hay muchos factores que todavía no se sabe cómo es. Como no conocemos casi nada de este virus todavía, pues los factores que están diferenciando las pandemias tampoco se conocen exactamente. Pero es cierto que está evolucionando de una forma bastante diferente. Claro que tú viendo cómo se ha reaccionado en España, viéndolo desde allí, desde Sudáfrica, supongo que te quedarían los ojos haciendo chiribitas, imagino, ¿no? Que te llamaría la atención. Sí, lo vives con incredulidad. Yo creo que al final ha sido una cosa de todos, porque esto nos ha pillado tan de sorpresa y una cosa que parecía imposible en enero. Y enero estaba ahí. Es una cosa que nos ha cambiado la vida completamente y todas las certezas con las que vivimos normalmente, pues el poderle dar un abrazo a tu amigo, o tomarte una caña, o tomarte un café, de pronto todo eso desaparece. Claro. Y bueno, desde aquí, pues al principio lo veíamos como con cierta también, bueno, aquí igual no pasa tanto, igual aquí no es para tanto, pero sí, al final sí, todo lo que, la diferencia es que llegue antes o que llegue después. Y el poder mantenerlo en niveles manejables, pero... ¿Cómo es el sistema de salud allí en Sudáfrica? Pues complicado. El sistema de salud público tiene pocos recursos, aparte de eso ya tienen que tratar con
con otros problemas, como por ejemplo es el país con mayor número de personas infectadas con VIH del mundo en cantidad. Entonces es un sistema de salud que ya aguanta lo suyo, y luego está el sistema privado, que obviamente funciona bastante bien, pero que es un porcentaje al final pequeño de la población. Es decir, que pero no, Ese es el que puede responder mejor. Claro, al que no tiene acceso la mayoría de la gente, entiendo. Efectivamente. Ahora por provincias se está tratando de que haya colaboración entre los dos sistemas, porque al final es un problema de salud público. Y bueno, también hay que tener en cuenta que Sudáfrica al final, en comparación con otros países de África, está súper bien. Hay otros países en los que hay un respirador en todo el país, o ninguno. Uf, caray. Oye, tú estás en Johannesburgo, pero hay otros dos compañeros, colegas, que son también de Salamanca. Lo hablábamos el otro día tú y yo. Es muy curioso porque está Javier Martín en la zona norte, ¿no? Y José Luis Paniagua. ¿Paniagua dónde estaba exactamente? Y los tres estáis en la agencia EFE. Sí. En el Cairo está. En el Cairo. ¿Y mantenéis contacto entre vosotros? ¿Hay los tres charritos? No, en realidad, como tú trabajas en tu oficina, pues tú tienes como relación con tus compañeros de tu oficina, que en mi caso son los compañeros de Nairobi, que somos los que llevamos la zona subsahariana, pero con los compañeros que trabajan en otras delegaciones, ya sea en América, en Europa, donde sea, tienes contacto cuando pasa algo y tienes que trabajar en conjunto, que es lo que nos ha pasado, por ejemplo, ahora con el tema de la epidemia de ébola. Estamos los tres en los sitios más afectados. Yo en Sudáfrica, que es el país que tiene más casos, y ellos dos justo en el norte, que son la siguiente zona más afectada. Yo Javier Martín me había dado clase, pero por ejemplo a José Luis Paniagua yo lo conocía de nombre y ya está, pero no había tenido que hablar con él hasta ahora. Y es decir, que os veis ahora simplemente, pues como nos estamos viendo tú y yo a través de la videollamada y poco más, ¿no? Y a la hora del trabajo tú te relacionas con los que están más próximos a ti. Y ahí en Johannesburgo... Y con los editores de Madrid. Ah, vale. En tu día a día ahora, en esta etapa de la desescalada, ¿tú sales a la calle? ¿Con qué medios estás protegida? ¿Tienes que salir protegida a la hora de moverte? Sí, aquí, desde hace tiempo también es obligatorio llevar mascarilla, y luego intentas salir lo menos posible, porque al final cuanto menos salgas, menos te expones tú, contribuyendo al problema general, pero también menos expones a otra gente. Pero yo como periodista, pues sí, hay veces que tengo que salir porque tienes que cubrir las cosas en la calle y tienes que ver lo que está pasando en la calle y hablar con la gente. Entonces tienes que tomar todas las medidas de precaución necesarias, mascarillas de las buenas, guantes, desinfectante de manos todo el rato, y aún así pues la verdad es que vas con un poco de miedo, ya te digo, no tanto por lo que te pase a ti, sino también porque justo vas a hablar con la gente que está peor, gente que no se puede permitir ponerse enferma de coronavirus. Entonces es duro, la verdad, se ven cosas duras y tienes que tener mucho cuidado. Tienes que hacer un poco un balance de que con tu trabajo estás haciendo algo bueno, pero estás también potencialmente haciendo algo malo. Entonces, tienes que tener todo el cuidado que puedas y siempre balancear ese bueno y malo que estás haciendo. Y desde el gobierno o desde las administraciones, ¿se os facilita la información a los periodistas? ¿Cómo se funciona en ese sentido? ¿Organizan ruedas de prensa como se hace aquí a través de videollamadas? ¿Cómo es? Sí, el presidente no está haciendo tanto ruedas de prensa como discursos, y luego deja un poco a los ministros en concreto las ruedas de prensa en sí, contestando a las preguntas. Pero todo hay acceso digital normalmente. Y luego típico los comunicados, todo esto se ha intentado siempre facilitar para que nos tengamos que desplazar lo menos posible. Luego también es verdad que hay otros países que pues no tienen esas posibilidades igual, o que hay menos libertad de prensa tampoco. Pues Sudáfrica al final es una de las mejores democracias de la región, entonces las circunstancias, el contexto para trabajar de los periodistas
va a ser siempre mejor que en otros países como Ruanda o Uganda. Y en cuanto a bulos, a desinformación, ¿también circula mucho? Como aquí en Sí, España. también los hay. Sí. También los hay, y además hay veces que tienes que ver que los mismos bulos se van repitiendo de un país a otro, a otro, a otro. El tema este de, por ejemplo, que los gobiernos iban a fumigar las ciudades para desinfectar el coronavirus, que eso es un bulo que he estado viendo en España, en América Latina, y aquí llegó también. Y es como dices, bueno, que parece mentira que todos los países tengamos que caer en las mismas cosas. Pero sí, eso es un problema general. ¿Y existen plataformas tipo maldita.es, por ejemplo, que se dediquen a ello? Sí, sobre todo, la que más me gusta es Africa Check, que además trabaja con cosas de toda la región, y la verdad es que hacen muy buen trabajo. Y allí tenéis, ya en vuestro tiempo libre, ¿tú te relacionas con más compañeros allí en Johannesburgo? Es decir, Periodistas, sí. Sí. O sea que al final hacéis ahí un grupillo de amigos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que mi círculo más cercano no son periodistas, pero sí, por ejemplo, me llevo súper bien con la corresponsal de ABC, que está aquí. Somos las dos únicas corresponsales españolas que estamos aquí. Luego hay otro chico que es fotógrafo, que trabaja para France Press, pero ahora se ha quedado justo encerrado en España, por ejemplo. Pero con la chica de ABC, por ejemplo, sí que pues somos muy amigas, y ahora hace 2 meses que no la veo, claro, pero... Claro, pero seguís en contacto, evidentemente, aunque sea con las videollamadas. Y deseando, sí. Ahora justo estábamos hablando de eso, de lo del primer ministro de Lesoto. ¡Ay, qué mal me viene que dimita hoy! No me cuadra, no me encaja hoy. Esas cosas. Igual que venir a España, claro, tampoco te lo planteas de aquí a ver hasta cuándo, ¿no? Sí, es que hasta que no vuelva a haber vuelos comerciales, que ahora mismo Sudáfrica ahora tiene todo el espacio aéreo cerrado absolutamente, ni vuelos domésticos ni vuelos internacionales. Lo primero que se prevé que se abra es los vuelos domésticos, de los internacionales pues a saber, y el tema es que como aquí la pandemia está yendo mucho más lenta, va a ser mucho más larga, entonces no se sabe cuándo va a poder haber vuelos comerciales normales. Y para la gente que vivía aquí, que se quería marchar, ha estado habiendo algunos vuelos de repatriación, pero yo esos vuelos no me los puedo tomar porque me marcho y no vuelvo. Claro. Yo tengo que volver aquí a hacer mi trabajo. Entonces tengo que esperar hasta que la cosa se calme bastante para asegurarme que puedo ir y de que puedo volver sin que me cancelen el vuelo. Pero me da la sensación de que tú vienes de visita, te vuelves, pero no con intención, no sé, de aquí a un tiempo, si de regresar a España ya para quedarte aquí a trabajar. Me da la sensación que tienes espíritu un poco más libre y más viajero, y que solicitarás otro destino, ¿no? Me da la sensación. Probablemente, sí. Yo tengo 31 años y creo que todavía pues este estilo de vida me puede dar un poquito más de sí, pero de todo te cansas al final, y todo depende de las condiciones. Desgraciadamente no tenemos la profesión más acomodada del mundo, entonces bueno... hay muchas cosas que las haces por amor al arte más que por las condiciones económicas y por todo, entonces a medida que eso, con 20 años lo aguantas bien, pero con, no sé, con 40 pues igual no tanto, digo, estoy harta ya. Ya, ¿y tienes algún otro destino ahí en mente que te llame la atención para dentro de un par de añitos decir, oye, me gustaría ir a... Hombre, a mí la verdad es que me gustaría tener la oportunidad de trabajar más cerca de casa en algún momento, pero también es algo que también pensaba cuando acabé aquí en Johannesburgo, entonces ya he decidido que es mejor no pensarlo, porque cuando piensas eso vas a hacer todo lo contrario. Entonces sé que va a ser lo que salga y ya está. Ya. Bueno, el caso es estar abierto y no ponerse condiciones, ¿no? Imagino, ¿no? Y sí, porque llevar. Al final, como son cosas que no dependen de ti, a ver, depende de mí el poder decir que no. Si me ofrecen algo que no quiero, lo mismo que cuando me marché de Argentina, podría haber dicho que no y haberme quedado en Buenos Aires, que es una ciudad maravillosa también, pero no puedo decir, no, es que me quiero ir a Nueva York. Bueno, es que vete a saber. Hay tantas condiciones que afectan ese tipo de decisiones que no sirve estar pensando con visión de túnel, no, quiero esto, quiero esto, quiero esto.
veremos. Exactamente. Oye, ¿qué echas más de menos de aquí, de España en general? A ver, bueno, mi familia y mis amigos, porque si oyen esto y no lo Hombre, digo, claro. pero las croquetas y ¿De el quién? jamón, ¿Las croquetas de quién exactamente? pues las de mi madre, por ejemplo, pero vamos, Las croquetas en general, porque allí en Johannesburgo Sí. no es que se llevan. No se me da nada bien hacer bechamel, entonces Vale. yo dije, voy a aprovechar este confinamiento para aprender a hacer bien croquetas. Pues no, No se te ha logrado. no, tengo demasiado trabajo. Vale, la familia, las croquetas, ¿qué más? Eso, y también el estilo de vida de España, que al final es una cosa que te dan muy poquitos países. En Argentina, por ejemplo, lo echaba menos de menos, porque al final es un país con una cultura bastante similar, es como una mezcla de España y de Italia, pero latinoamericana. Y aquí sí que es otro estilo de vida, no es tan social, digamos. Nosotros somos muy sociales. Yo especialmente no, ¿eh? Ah, ¿no? pero hasta yo lo echo de menos de, no sé, pues eso. Es salir de cañas, Somos de más espontáneos. Aquí como que tienes que planear todo mucho más. La gente es menos espontánea a nivel social. Allí es como, oye, estoy libre, vamos a tomarnos una caña. Pues vamos a tomarnos una caña. Ese tipo de cosas. Y allí eso no se puede hacer, allí tienes que programarlo más. Sí, es un tipo de vida más, no sé, más anglosajón, más... Nosotros somos más espontáneos en general y más abiertos a socializar todo el tiempo. Aunque la gente es muy simpática y muy... Es una cosa que me sorprendió mucho, la gente es muy amable, muy agradable, pero es más superficial todo también. ¿Y podrías llegar a afirmar que, como en España, no se vive en ningún sitio? Sí, un poco sí. Lo que pasa es que para poder apreciarlo a veces tienes precisamente que marcharte. Claro. Pero sí, y luego también, por ejemplo, si hablas a nivel económico y demás, se vive mucho mejor en otros sitios que en España. Pero el tipo de vida, la calidad de vida, sí, la verdad es que somos una sociedad muy afortunada y no siempre lo valoramos. Bien, me gusta ese mensaje. Pues con eso con eso nos vamos a quedar como frase final. ¿Te parece, Nerea? Oye, que me ha gustado mucho charlar contigo este ratito. Nada, muchas gracias. Te seguiremos por la oportunidad. Te seguiremos en tus artículos y a través de las redes sociales, tus andanzas, y a ver cuál será, quién sabe cuándo, tu próximo destino. ¿Quién sabe? Yo desde luego no lo sé. Ya, bueno, pero eso también es parte del encanto, ¿no? El estar abierto, por lo menos, que tú estás abierta a lo que pueda surgir. Pues sí, ojalá un genial. Sitio más cercano a las croquetas, eso sí. Me encanta. Un beso, Nerea. Un abrazo. Seguro que sí, que su próximo destino estará más cerca de las croquetas de su madre. Cuarentena es un podcast abierto a tu participación. Si quieres contar alguna historia o hacer alguna propuesta, contacta conmigo a través de mi web, elenamartinmo.com, o redes sociales. Yo me quedo en casa.